Hey, ¿qué pasa? Soy Jay. Bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un poco especial aquí en Jay's Opinion. ¿Y por qué digo especial? Porque vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de la PlayStation 5, que ya os he contado en más de una ocasión por aquí en directos para arriba y para abajo, que hace unos meses pude hacerme con ella, básicamente porque estaba súper mega rebajada de precio, porque la caja estaba abollada. Entonces la tienda donde la adquirí no podía venderla como una consola nueva, ya que pese a que nadie la había utilizado, la caja, al estar en mal estado, pues no se podía vender como nueva impoluta, y me la rebajaron 200 pavos más barata, porque una de las esquinas de la caja estaba abollada. Yo literalmente en ese momento a la cajera le dije, mira, me la voy a llevar, y de hecho, como si me la das en una maldita bolsa de plástico. Sí, si me reduces un poco más el precio por llevarla en la bolsa de plástico, me la puedes dar rota también la bolsa. Eso por un lado, y luego por otro lado de que, bueno, Jay's Opinion nació en Instagram como una cuenta que hablaba de videojuegos. Hacía pequeñas reviews de 1 minuto hablando de los videojuegos que me estaba pasando en orden cronológico, desde la Play 3, Play 4 hasta ahora. De hecho, si os vais a mi Instagram, que os lo dejo por aquí, por allá, y vais a los inicios de Jay's Opinion, podréis disfrutar a día de hoy, bueno, para empezar, de un Jay bastante más joven y de mis opiniones sobre los videojuegos que jugaba en ese momento. Sin duda alguna, tal y como comenté, yo también tuve una época de mi vida en la que mi único ámbito friki eran los videojuegos. Pasé bastante de las películas, dejé el pijameo, dejé las figuras, dejé los cómics y yo me centré en mi adolescencia básicamente en los videojuegos, y siempre de PlayStation. Era un puto viciado. A día de hoy sigo siéndolo, pero claro, al abarcar diferentes ámbitos no tengo el mismo tiempo y la misma energía como para dedicarle todas esas horas a descubrir videojuegos, meterme en las historias, bla bla bla. Resumen, pues que a día de hoy, no sé si es por mi forma de ser, por la edad o por lo que cojones sea, soy más exigente. Y ahora ya puestos en situación, tenemos la PlayStation 5 y yo, como buen toc, no tiktokero, como buen toc que tengo aquí, yo me quería hacer con videojuegos de PlayStation 5 en orden cronológico desde que fueron saliendo. ¿Para qué? Pues para evitar, bajonas en cuanto al aspecto visual y técnico. Con eso quiero decir que si yo voy jugando a los juegos que yo ya tengo claro que quiero jugar en orden de salida, pienso interiormente que voy a poder disfrutar de la propia evolución técnica de los videojuegos en PlayStation 5. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que si juego a un juego que salió el primer mes, luego juego al God of War y luego juego a un juego que salió el segundo mes, el segundo juego probablemente vomite del asco, porque el God of War estará a un nivelazo súper alto respecto a algo más cercano a la fecha de salida de la PlayStation. Con esto quiero decir, pues lo dicho, que voy a explicar aquí mis impresiones sobre los primeros juegos que he probado o he disfrutado en la PlayStation 5, y siempre va a ser en orden cronológico. ¿Qué quiere decir? Pues que habrá un vídeo de estos dentro de un tiempo comentando los siguientes juegos que he ido jugando hasta llegar poco a poco al presente, lo cual va a ser muy complicado porque voy con 2 años casi de retraso. Pero bueno, que si alguno se pregunta que por qué no he jugado a el Horizon o al Resident Evil 4 o al God of War o lo que sea, precisamente es por eso, porque voy en orden cronológico de salida. Y ahora ya vamos a empezar con la listilla. Va a ser algo muy rápido y sencillo. Simplemente tengo que decir que estoy de momento bastante decepcionado, desencantado, vacío. Yo no sé si es que a lo mejor no he encontrado un juego aún con el que conecte y me enganche 100% como pasaba en el pasado, que los juegos son más simples, o que yo, repito, tengo menos paciencia, entonces aguanto menos las cosas. Con esto ya he explicado 15 veces en el comienzo de este vídeo, vamos al lío. El primer videojuego que disfruté o que intenté disfrutar fue el Cyberpunk 2077, la versión de PlayStation 4, que cuando la metías en la PlayStation 5 se actualizaba a la versión de PlayStation 5, nunca mejor dicho. Pero es que este juego ya empezó mal desde un principio. No voy a contar toda la historia, pero claro, después de tenerlo casi 2 años en la estantería y meterlo en la Play 5, no terminó de convencerme. Sí que es verdad que visualmente hablando está muy bien, la historia tiene un ritmo bastante interesante, pero al final se diluía en la gran cantidad de cosas e historias que hay que hacer. La verdad, terminé perdiendo el interés. Tampoco es que fuera un enganche total, era una cosa que me llamaba más visualmente hablando que no como tal el videojuego, y se hizo finalmente, como suele ocurrir en muchos juegos de mundo abierto, muy repetitivo. Mecánicas que no se utilizaban, poderes que no valían para nada,
accesorios y demás que son también inútiles o que visualmente hablando no vas a disfrutar. Yo para qué voy a estar 2 horas editando el personaje si luego al final va a ser en primera persona y luego en cualquier cinemática o sale mi personaje o no. No sé, como que intentaron abarcar demasiadas cosas de las que luego podías disfrutar en el videojuego desde mi punto de vista. Pero si es que hasta podías elegir el tamaño del rabo. O sea, ese es el nivel. Entonces, Cyberpunk para mí lo jugué bastantes horas, pero ni de coña he acabado con la historia. Si me recomendáis por aquí que lo juegue, que acabe con la historia, decídmelo y a lo mejor le doy un tiento o me miro un resumen porque la verdad se me hizo muy repetitivo. Luego vamos con Alan Wake. La verdad, puede ser que sea un fallo por mi parte. Alan Wake es un videojuego de Xbox en su momento que yo jugué con un amigo. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando lo jugué hace 12.000 años y que encima no era mío y que era de otra consola y demás, me fascinó, me llamó la atención, la narrativa, cómo estaba montado como si fuera una serie de televisión. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, jugar ese juego a día de hoy, en la versión remasterizada, al final es un juego de Play 3 o Play 2, en HD, bueno, Play 2, entendedme, la época era de Xbox. Al final es un juego antiguo un poco HD y por mucho que la narrativa esté más o menos bien, las mecánicas al final están un poco anticuadas y se me hizo, repito, one more time, muy repetitivo. La misma mecánica de correr en la oscuridad, llegar a la luz, matar a los tíos que te atacan de manera random, las mismas animaciones y un personaje que en todo momento parece retrasado mental, hizo que no me impactara tanto como cuando lo jugué en su momento y otro que finalmente terminé abandonando. Ya veremos cara al Alan Wake 2 qué enseñan y qué dejan de enseñar, pero de momento creo que todo lo que tenía que haber hecho con Alan Wake ya lo hice hace años y no en esta versión de PlayStation 5. Spider-Man de Miles Morales. Aquí hay una pequeña excepción. Bien es cierto que el Spider-Man 1 me encantó. De hecho, tenéis un vídeo aquí en Jay's Opinion donde os hablo del Spider-Man 1 como uno de los juegos sorpresotes de la pasada generación. ¿Qué ocurre con el Miles Morales? Para empezar, bueno, no me terminó de enganchar el principio de la historia, pero sí que me encanta pues todo lo que es la jugabilidad, la ambientación, etcétera, etcétera. No me acostumbro aún mucho al tema de que hay un Spider-Man que lance rayos. Bien es cierto que yo no he leído cómics, entonces es mi primera aproximación a Miles Morales, más allá de a lo mejor lo que podemos ver en las películas. Pero bueno, no es uno que esté del todo decepcionado, simplemente creo que no era el momento de yo jugarlo. En un momento dado ya te presentan toda la ciudad, muchas misiones, muchas cosas y no terminas de conectar con el personaje. Pero esto sí que es uno de que lo tengo guardadito y que voy a esperar al momento en el que tenga la motivación. No es un juego que me haya decepcionado, simplemente fue un juego que intenté jugarlo en una época en la que no me correspondía. Así que este no lo meto del todo en el ámbito de la decepción, lo meto en el ámbito de mal escogido el timing. Volveremos. Además que hay que prepararse para el Spider-Man 2. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Insomnia, videojuego de terror medio indie que me regalaron y que bueno, la verdad es que es disfrutón. O sea, es acojonante que un videojuego relativamente indie haya disfrutado más que otros triple A's que supuestamente son súper mega famosos. Al final es un videojuego de terror en primera persona, no hay combates, es algo más psicológico. Hay que ver una casa encantada donde hay niños muertos, no niños muertos, sino fantasmas de niños muertos. Y básicamente es un videojuego que dura, no sé, 3 horas. Es un minijuego prácticamente, en el cual tendremos que ir descubriendo, a raíz de las pistas que nos dejan los niños muertos en la casa, iremos descubriendo qué es lo que ha ocurrido con ellos, cómo han muerto y si hay una correlación entre esas muertes. La verdad, corto, sencillo y disfrutable. Obviamente, es un indie, los gráficos son no lo mejor que hay y la historia no es revolucionaria, pero manda huevos que este sea el primer videojuego que más o menos me haya convencido de este listado de PlayStation 5. Acojonante. Y encima, edición especial, con la minita, con no sé qué, no sé. O sea, acojonante. Kena de Forest of the Speed, no sé, Kena, la verdad. ¿Qué decir de Kena? Kena es un poco una de cal y una de arena. Nunca, mejor dicho, sin haberlo yo pensado, me ha salido un pareado. Es que la verdad es un videojuego que a nivel visual es bellosísimo, es espectacular, plataformeo del bueno que a mí siempre me gusta disfrutar, pero sí que es cierto que no terminé de conectar con la historia. Es decir, eres una chica que va por el bosque liberando espíritus de gente, bla bla bla, bli bli bli, vas recolectando unos bichitos muy monos, que claro, que cuando llevas 10 son muy monos, cuando llevas 47 o 50 o 100, ya la gracia del bicho te la suda bastante, y a mí lo que me ha pasado es que me ha parecido todo bastante igual. Es un bosque bonito, hay misiones bonitas, etcétera, etcétera, pero
Me cansó el ámbito del bosque, buscar todo el rato qué hacer, no está tampoco muy bien indicado, repetitivo, al final se me hizo un poco repetitivo. Bien es cierto que tienes que ir evolucionando el personaje, ir adquiriendo nuevas habilidades, pero su trama no me enganchó nada. Entonces, es un juego de plataformeo que va mejorando el personaje y muy bonito visualmente, pero en este caso la historia no me atrapó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Jugué muchas horas, disfruté esas horas, sabía apreciar los diferentes puntos que ya os he dicho anteriormente, pero no me invitaba a seguir. Era en plan, muy bonito, muy tal, pero ya lo he hecho 10 veces y la historia me importa una mierda, entonces no estoy motivado para continuar repitiendo lo mismo one more time. Así que se puede decir que visualmente y técnicamente hablando, muy bonito, a nivel de narración y enganche con el jugador, para mí, también lo dejé a la mitad. Bueno, Far Cry 6. Yo he jugado a todos los Far Cry a tope, a full, me han encantado siempre. Este Far Cry 6, a día de hoy, de momento, lo he dejado parado. Me parece muy grande, me parece que han intentado implementar cosas que se han quedado a medio camino. O sea, que los campamentos se vea el personaje en tercera persona. Luego, por ejemplo, que los compañeros que puedas adquirir sean solo animales random, me corta el rollo. No sé, teniendo en cuenta que para mí, mi favorito, y imagino que el de muchos, es el 3, este se me ha quedado muy corto. No me termina de enganchar la historia que me cuentan ahí en la ciudad esta de Castillo, no me terminan de enganchar, lo veo otra vez repetitivo, como todos los Far Cry, y creo que hay mecánicas que han implementado o que han intentado implementar o mejorar o variar en este que ya estaban presentes en el 5 y que el 5 se me hizo mucho más llamativo, mucho más, sí, me atrapó mucho más el concepto de la secta religiosa en una zona apartada de Estados Unidos. Me ha llamado mucho más la atención que la guerra civil en la isla esta con Castillo. No sé, lo veo todo demasiado repetitivo, rocambolesco, poco original y al final, pues lo dicho, no he conseguido engancharme a este Far Cry. Bien es cierto que como jugador de Far Cry, cuando vas a jugar a un Far Cry, sabes a lo que vas, sabes que va a ser algo bastante repetitivo en todo momento, pero si no notas vida o no te sientes identificado un poco con la ubicación, la isla y el contexto de la historia, cuesta. Y en este caso, de momento, lo he dejado. He tenido una sensación similar a lo que sentí en el 4, en el de Nepal. Que sí, que muy bonito, mecánicas iguales, pim pim pim, pam pam pam, pero si la ambientación y la historia no me atrapa tanto como por ejemplo el 3 o el 5, cagadote. Así que de momento, Far Cry 6, a la cuneta. Continuamos con el Life is Strange True Colors, que podría ser, digamos, el Life is Strange 3, por ponerle un número. La verdad, este de momento me está convenciendo, llevo solo un capítulo de los 5 o 6 que suele haber en el Life is Strange, pero de momento, aunque me haya gustado el primer capítulo, el pueblo, cómo nos lo presentan y demás, no consigo enganchar, no consigo empatizar tanto con la protagonista y el entorno como en otros videojuegos. El Life is Strange 1 o el Before the Storm era brutal, la música, la protagonista, la relación con sus compañeros de instituto, con los padres. Aquí es todo un poco más ambiguo, no, voy a ver a mi hermano en la montaña, no he conseguido aún conectar, pero pienso que puede ser que más adelante sí que tenga una profundidad la historia y que consiga identificarme más con ella, pero de momento lo he dejado ahí un poco más plasmadito, así en el aire. También los poderes de la protagonista no son iguales, hay que tener en cuenta que había unas que se podían meter en las fotografías, ver el futuro, no sé qué. En el 2 podían hacer levitar cosas, al más puro estilo Magneto, para arriba, para abajo. Y este creo que simplemente identifica o empatiza con los sentimientos de la gente. Es decir, está la chavala ahí y si delante suya hay un tío muy enfadado, ella se siente muy enfadada. Si está muy triste, ella está muy triste. Entonces es un poder un poco cursi, que hay que ver cómo se desarrolla y cómo hacen que yo, como espectador, como jugador, consiga engancharme. Igual me ha ocurrido lo que me ha ocurrido alguna vez, de que no soy el público objetivo de este videojuego. Pero bueno, de momento, a nivel visual y narrativo, bastante bien, pero la historia, ¡ay!, o la ambientación, o los personajes no han conseguido engancharme. Ya veremos si dentro de un tiempo lo retomo, pero de momento, cuneta. Pero no todo iba a ser malo, ahora voy a destacar simplemente los 3 videojuegos de PlayStation 5 que llevo jugando a día de hoy que sí que me han convencido de momento. Estaríamos hablando, por un lado, me acuerdo, estaríamos hablando de, por supuesto, Ratchet & Clank. Tenéis un vídeo por aquí hablando de ese Ratchet & Clank, que fue el primer videojuego de Play 5 que jugué y que, para mí, lo clavaron.
Historia bastante normalita, con poca profundidad, al igual que todos los Ratchet & Clank, al final es acabar con el científico loco, para arriba y para abajo, te suda las pelotas el motivo por el cual viajas a un sitio, a otro. Está muy bien hecho, música entretenida, gracias buenas, visualmente hablando, gráficamente es una película de Pixar muy disfrutable. Las mecánicas de llevar a Ratchet, de llevar a Clank o de llevar a la nueva protagonista, que es otra Lombax igual que Ratchet, es muy divertido. Los diferentes planetas, cada uno con un tipo de jugabilidad diferente, al más puro estilo Crash Bandicoot. A mí, un juego que me entretuvo muchísimo. Encima puedes elegir diferentes armas, puedes mejorarlas. Para mí estuvo muy bien cerrado, muy redondito y que no prometen más de lo que ofrecen. Es lo que es y es lo que hay, pero lo que hay y lo que es está muy bien hecho. Así que ese Ratchet & Clank, para mí, brutal. A día de hoy estoy jugando a un videojuego que me habían dicho que era una especie como de la hermana fea del Zelda Breath of the Wild, y estamos hablando de Immortal Phoenix Rising de PlayStation 5. La verdad, me está encantando. Mundo abierto, ambientado en el tema de los dioses de Grecia, vas evolucionando. Básicamente es que eso es un Zelda así un poco más cutre para Play, para la gente que a lo mejor como yo no tenemos Nintendo, ni Wii, ni nada, ninguna otra consola, no podemos disfrutar de otras historias. Pues este Immortal Phoenix me está encantando. Personaje que va evolucionando, van evolucionando sus armas, los poderes, los bosses, los enemigos, las ambientaciones están súper chulas, las diferentes cosas que hay que hacer por el mapa están perfectamente bien repartidas, la forma de descubrirlas es llamativo, juegan con las físicas, hay mini puzzles, hay peleas, hay una ambientación bonita, hay humor. Está traducido al castellano y el humor es bueno, no es un humor tonto. Hay humor tonto, pero bien metido. Consigue hacer que me ría, cuando en la gran mayoría de juegos que intentan ser graciosos así forzadamente, me hacen estar con cara de ¿qué cojones estoy viendo? Pues en este caso, en el Immortal Phoenix Rising, aparte de pasármelo bien jugando, aparte de disfrutar visualmente y aparte de ser entretenido, digamos, avanzar en la historia, consiguen hacerme reír, y eso hace que este juego sea de momento un aprobado claro. Estoy disfrutando de él. Aún no lo he acabado, pero no dudéis que en cuanto vaya a mi casa después de grabar este vídeo, voy a darle duro, nena, voy a darle duro. Y sorprendentemente, el último videojuego que voy a hablar y que voy a recomendar no es un videojuego de PlayStation 5, es un videojuego de PlayStation 4 en su versión de PlayStation 5, y ni siquiera tiene mucho que ver porque los gráficos son no precisamente realistas. Estoy hablando de Disco Elysium, historia de progresión de personajes, policíaca, donde no habrá ningún tipo de jugabilidad diferente a examinar pistas, examinar objetos y elegir conversaciones. Es un videojuego brutal, es una especie como de historia gráfica donde somos un policía que estamos en una zona costera y nos hemos despertado borrachos, no nos acordamos de nada y tendremos que ir, digamos, descubriendo por un lado cuál es nuestra finalidad, cuál es el caso que tenemos que investigar, quién es la gente que está en nuestro entorno y, lo más importante, quiénes somos nosotros, cómo hemos llegado ahí, dónde está nuestra arma, dónde está nuestra placa, dónde está nuestro coche, cómo me llamo, qué pasa. Podremos elegir si somos una persona pues de ley o alguien un poco más ilegal. Haremos las cosas por las vías normales, por las vías chungas. Podemos beber, no beber, podemos drogarnos, no drogarnos. Los diálogos, o sea, es un videojuego que para mí lo más espectacular que existe es el tema de los diálogos. Juego de rol puro y duro, habrá dados, según lo que se haga nuestro dado podremos, digamos, tomar un camino u otro, no todo siempre está preestablecido. Repito, los diálogos son espectaculares, la cantidad de información que nos meten para, digamos, identificarnos dentro de ese mundo es de locos, el carisma de los personajes, les tomas un montón de cariño, tienes un montón de ganas de ver cómo se desarrolla la historia. ¿Cómo ha muerto este? ¿Por qué? ¿Habrá sido tú? ¿Habré sido yo? ¿Dónde he dejado esto? ¿Dónde he dejado lo otro? Sin duda alguna, una sorpresa. Un juego espectacular. A quien le gusten los juegos un poco pausados, de rol, aventura gráfica, noir. O sea, con estos datos que os he dado, la visión es así medio cenital. No sé, una locura. Un juego que yo no tenía muchas esperanzas y que ya en Play 4 me encantó. Lo que no pude terminarlo, porque repito, como puedes elegir si tomas drogas, si no tomas drogas, si bebes, si no bebes, puedes elegir un poco también la mente, la forma de ser del protagonista. Yo en esa partida de PlayStation 4 lo hice demasiado amargado, triste, borracho, drogadicto, alcohólico, y al final, por llamar por número, al final, en mitad del juego le puse a llamar en una cabina telefónica a su exnovia, y en cuanto cogió el teléfono la exnovia y le colgó, mi personaje murió de depresión. Le dio un infarto de la tristeza, de la pena, y se murió de depresión. Lo cual me cortó un poco el rollo, pero es una locura. O sea, es una locura que puedas llegar a ese nivel de transformación de personaje
que el juego pueda acabar en mitad de la partida por la pena que te da una maldita llamada de teléfono random, que no tiene nada que ver con la narrativa de la historia. De locos. En este caso, lo jugué de otra forma, conseguí pasármelo y sin duda alguna, espectacular. Es uno de esos videojuegos que dentro de 2 años o 3 querré volver a pasármelo e intentar darle otro tinte a la historia, a ver cómo cambian las cosas, cómo puedo hacer algo más sutil, de forma más brusca. O sea, es una auténtica experiencia. Recomiendo que miréis vídeos, que os informéis, porque es una sorpresita, y a quien le guste jugar de chilling, con el café, sentadito en el sofá, y disfrutar de una tarde de PlayStation con el cielo oscuro, lloviendo y escuchando jazz, Disco Elysium es tu maldito videojuego. Así que nada, chicos, ahora que he hecho un repaso un poco de mis primeras impresiones, la gran mayoría decepcionantes, de mi primera etapa en PlayStation 5, lo cerramos aquí y dentro de un tiempo habrá otro vídeo repasando los siguientes videojuegos que juegue de esta consola. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso, ¿y tú? Concretamente tú, ¿qué vas a hacer?